¿Por qué Dios quiso amar y perdonar a criaturas tan rebeldes como nosotros? Si queremos, hermanos, de veras saber el origen del sufrimiento, la mejor explicación, y quizá la única que hay, se encuentra en el pecado. En la escuela dominical estamos viendo el catecismo de Heidelberg, y el catecismo de Heidelberg enseña cuál es nuestra miseria, cómo Dios nos libra de esa miseria y la forma en que debemos agradecerle a Dios por habernos librado de nuestra miseria. Y las primeras lecciones hablan de en qué consiste nuestra miseria. Y el catecismo dice: lo que conocemos nosotros como miseria en realidad no es la causa de ella. Vemos las consecuencias, es decir, la enfermedad, la injusticia social, las necesidades económicas, materiales, espirituales, que nosotros pudiéramos considerar como nuestra miseria. En realidad no es nuestra miseria, son las consecuencias de nuestra miseria. Si queremos entender realmente las causas de ella, tenemos que ir a la Biblia y saber que la causa está en que desobedecimos a Dios y sacamos a Dios de nuestra vida. Esa es la causa. Todo lo demás son las consecuencias de esa miseria. La respuesta objetiva es que el hombre decidió rebelarse contra Dios. Dios había dicho en su ley, resumiendo la ley, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de la ley. Eso es lo que Dios había prescrito para tener una vida feliz. ¿Qué hicimos? Ni amamos a Dios por encima de todo, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como hicimos eso, entonces se viene todo lo demás. Entonces se viene todo lo demás. Porque entonces yo busco mi beneficio a costa de lo que sea, y entonces viene la explotación, y entonces viene el asaltar a los demás, y entonces viene el no importarme herir a mi esposa porque yo quiero mi deleite y no me importa ser leal a ella. Y sufrimos las consecuencias. Entonces tenemos que reconocer que la única razón del sufrimiento se encuentra en nuestro pecado. Así que si es eso, la verdad que enseña la Biblia, ¿por qué creemos que merecemos algo mejor? Cuando estaba empezando mi tratamiento con la doctora oncóloga Jessica Reyes, yo le preguntaba, ¿por qué es que el cáncer se ha difundido? Todo, parece que todo el mundo tiene cáncer ahora y todo produce cáncer. Y ella me decía, bueno, es la consecuencia de la vida que escogimos vivir. Y es cierto, ella se refería a que ahora todo tiene química, todo. Aún las cosas naturales se crecen con productos químicos, los productos agrícolas, los productos de ganadería. Todos esos químicos afectan al cuerpo y por eso está incrementándose cada vez más los casos de cáncer. Es algo que dijimos, es un precio que debemos pagar. Ella se estaba refiriendo a eso. Pero debemos reconocer que lo que estamos viviendo ahora, el sufrimiento que afrontamos en distintos niveles, en distintos aspectos, es el resultado de la vida que escogimos vivir. Si escogimos sacar a Dios de nuestras vidas, no podemos pretender que nos vaya bien. Entonces, ¿por qué sentimos que Dios debería intervenir? Y si lo hiciera, ¿cómo tendría que hacerlo para acabar con el sufrimiento a nivel mundial? Todos queremos eso. Todos queremos que el amor y el poder de Dios converjan para aliviarnos
de nuestra miseria, ¿o no? Amén. Bueno, déjeme decirle una cosa. Ya lo hizo, hermano. Dios ya hizo eso. Dios ya intervino para acabar con nuestra miseria y con nuestro dolor. Porque eso es exactamente lo que pasó cuando Dios entró en este mundo miserable en la persona de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor, que sufrió lo indecible para librarle a usted y a mí, no del sufrimiento temporal, pero del sufrimiento eterno, de la muerte eterna que nuestros pecados merecían. Ese es el sufrimiento que nos debe apurar. Porque una de las causas o una de las razones por las que soportamos el sufrimiento aquí es que tiene un límite. Todo sufrimiento terrenal tiene un límite. Dice un dicho y dice bien que no hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo soporte. Entonces, todo lo que pasamos lo soportamos porque decimos, bueno, tarde o temprano se va a acabar. No tenemos ese consuelo en cuanto a nuestra situación en la eternidad. Alguien que muere en condenación, alguien que muere en sus pecados, está destinado eternamente a sufrir el precio de sus pecados. Y a eso vino Cristo, a salvarlo a usted y a mí de ese sufrimiento eterno que nuestros pecados merecían. Vamos a Corintios, 2 Corintios 5, del 17 al 21. Segunda Corintios 5, del 17 al 21. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en esa justicia, hermanos, que Jesús proveyó para nosotros delante de Dios, se encuentra el fundamento de ese final feliz y glorioso que Dios tiene para usted y para mí y para todos los que hemos creído y amamos a Jesucristo. Así que si de veras queremos respuestas profundas a preguntas profundas, empecemos por responder esta: ¿por qué Dios proveyó ese final feliz y glorioso para nosotros? Mire, quienes hemos experimentado el dolor en nuestras personas, con las personas de quienes amamos, con nuestra fe puesta en Dios, debemos reconocer que la gracia de Dios nos ha sostenido y que hemos experimentado su poder redentor que trae bendición a nuestras vidas en ese momento de sufrimiento. Pero no solo eso. A través del sufrimiento es que hemos sido enseñados a ser más empáticos y más diligentes en cuanto al dolor de los demás. De modo que la única respuesta, escuche hermano, la única respuesta racional a las dudas que nuestra fe en Dios provoca ante el sufrimiento es seguir orando y confiando en que ese sufrimiento tiene un propósito por parte de Dios, aun cuando no lo veamos de momento.
En momentos de dolor, el único consuelo real, la única respuesta real, es que debemos seguir orando, con un ojo puesto en el pasado triste de ese sufrimiento, pero con el otro ojo puesto en el final feliz que nuestra historia tendrá, porque somos pecadores redimidos. Amén. Amén. Esa es la forma de enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento no tiene respuestas mágicas. No hay manera de que usted se levante un día y diga, no tengo más por qué preocuparme. Pero sí hay una manera en que usted y yo cada día podemos enfrentarlo. Y es sabiendo que mientras vivamos en este mundo caído, vamos a enfrentar muchas veces el sufrimiento. Porque aquí estamos. Porque tenemos que atravesar este valle de lágrimas. Pero sabemos que la Biblia enseña que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás a mi lado. Esa es la forma. No hay otra. Pablo en Colosenses, capítulo 3. Nos enfoca, nos encarrila al final feliz que nos espera. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la verdad. El Señor Jesucristo no nos redimió para esta vida, nos redimió para la eternidad. Y Él no nos prometió que no íbamos a sufrir, nunca, no, al contrario. Él nos lo advirtió y se lo advirtió a sus apóstoles. En el mundo tendréis aflicción. Si hay algo seguro en esta vida, es la aflicción. Pero hay una cosa más que segura. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la promesa. Cuando entremos al lugar preparado para nosotros, Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces ya no habrá más llanto, ya no habrá más luto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Porque entonces, como dice Apocalipsis 21:4, estas cosas habrán pasado. Serán solamente parte de un archivo muerto que esté escondido en lo profundo del mar. Y no lo vamos a ver, porque en el cielo no hay mar. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Así que, mis amados hermanos, Dios nos capacite para que cada día ansiemos más y más ese lugar en el que, como dice el himno que tocó Pablo en el interludio, tendremos una gloria sin fin. Y estemos seguros en la patria celestial. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos en momentos de duda, de conflicto,